Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestros temas de estudios judaicos. Hoy vamos a conversar sobre una figura fundamental en la historia moderna del pueblo judío, en especial en la historia moderna del Estado de Israel. Hago referencia a Theodor Herzl o Teodoro Herzl, el padre del sionismo, como se le llama. Hablaremos sobre esta figura fundamental, ya les decía, que él nace en 1860, fallece en 1904 y pasa su juventud entre Budapest, Austria, Suiza, y vamos a tener que en Herzl va a ser la figura que pondría los cimientos, el fundamento de lo que se desarrollaría luego como el movimiento sionista, que despertaría o reavivaría, mejor dicho, el interés y el deseo del retorno de los judíos a su tierra ancestral y establecer un estado, un hogar en la tierra de Palestina. En este respecto hay que decir que Herzl nace en el seno de una familia judía, pero no observante. De vez en cuando se dice que sus padres los llevaba de pequeño a una sinagoga liberal que había, y sucede de que mantenía alguna tradición aquí y allá, pero mayormente eran pues asimilados a la sociedad europea. Herzl, un joven periodista que había adquirido gran reputación por toda Europa por sus escritos, sucede de que un intelectual, un gran pensador, y él en un momento de su vida se percata de la necesidad de hacer algo por sus hermanos judíos, porque se percata de la creciente ola de antisemitismo que estaba teniendo lugar por toda Europa. Incluso él mismo también se ve afectado, donde en cierto momento, pues debido a su condición de judío, se le dificultaba también adquirir cierta pues posición en la sociedad. Y un momento que marcó su vida fue cuando se celebra el juicio a Alfred Dreyfus, un oficial francés que se le acusaba de espiar para Alemania, y en el juicio que se le hace público, donde además de humillarlo al final lo sentencian a reclusión perpetua, sucede de que la muchedumbre, aparte de gritarle horrores, también le gritaba muerte a los judíos. O sea que él, por ser judío, ahora toda la comunidad judía estaba pagando muerte a los judíos, muerte a los judíos. Cuando Herzl escucha esto, porque estaba presente en el juicio, pues se percata y dice: si esto es en Francia, que técnicamente es un país liberal y democrático, donde el primer país que se le dio libertad o igualdad de derechos a los judíos, pues ¿qué será de los demás rincones y países de Europa? Y se percata de la creciente situación de la comunidad judía en diferentes lugares de Europa, donde el antisemitismo pues era rampante y es rampante hasta el día actual, y él ve la necesidad de establecer un estado judío, donde los judíos tendrían los mismos derechos, donde los judíos tendrían orgullo nacional y podrían librarse de toda acusación, injusticia, inequalidad que se observaba en diferentes partes de Europa. Y es cuando él reaviva ese deseo que siempre ha existido en la comunidad judía desde la destrucción del templo en el año 70 y el exilio posterior en el año 135, de regresar a la tierra ancestral de sus padres, a la tierra de Israel o tierra de Palestina, que es el nombre que le dieron los romanos a la tierra de Israel o la tierra de Judea. Y sucede de que Herzl, junto con otros judíos prominentes, pone los fundamentos, los cimientos del movimiento sionista. Sion o sionismo, recordemos que es una palabra, viene de la Biblia, del texto bíblico, porque Sion es uno de los nombres para Jerusalén, y de hecho el monte del templo se le llama el monte Sión. Esto se podrá ver por todo el texto en los libros de los Salmos y en diferentes partes del texto bíblico. Y pues sucede de que así acontece un movimiento que comienza pequeñito, sin mucho impulso, porque incluso Herzl busca el apoyo de familias judías importantes como los Rothschilds, el barón de Hirsch, entre otros, pero no tiene mucha ayuda al comienzo. Pero con el paso del tiempo, el movimiento comienza a crecer. Y Herzl va a convocar en el año 1897 el primer congreso sionista en Suiza. Con el paso del tiempo,
más y más delegados de diferentes regiones de Europa, de Rusia, de Inglaterra, de Suiza, de Hungría, pues comienzan a acercarse a este movimiento y se percatan de la necesidad y de la importancia de el retorno de los judíos a su hogar ancestral en Palestina. Sin contar de que siempre ha habido judíos viviendo en el territorio de Israel, en la tierra de Judea, pero en masa no habían podido regresar porque siempre se lo habían prohibido los diferentes imperios. Para ese momento el Imperio Otomano es el que tenía el control de esta región y prohibía la inmigración de judíos de manera masiva. Y sucede de que cuando Inglaterra lucha en su momento contra el Imperio Otomano y toma control de este territorio, pues Herzl y los demás sionistas ven la oportunidad de buscar el apoyo de Inglaterra, porque al buscar el apoyo del sultán otomano había fallado. Sucede entonces de que así acontece y en su momento las autoridades británicas pues reconocen y dan apoyo a la idea de establecer un estado judío en la tierra de Palestina, la tierra ancestral de los judíos. Y es cuando se da la famosa declaración de Balfour, donde se muestra el apoyo de la reina y del gobierno británico a esta idea de establecer un estado allí para los judíos, viendo también la necesidad, debido a los diferentes problemas de antisemitismo, los diferentes pogromos, acusaciones, lo que finalmente concluye con el famoso y trágico Holocausto. Y sucede entonces, vamos a tener de que Herzl, que muere joven, porque muere con 44 años aproximadamente, y él comienza este proyecto cuando tenía 30 y tanto, o sea que en poco más de 10 años y algo, pues es increíble todo lo que pudo lograr, y cómo pues este movimiento finalmente dio lugar al establecimiento del Estado de Israel en el año 1947-48, sería más apropiado decir. Y cuando Herzl fallece, en el año 1904, él dice: quiero que me entierren junto a mi padre y allí estaré hasta el día en que se cumpla este sueño, porque todo el judío que lo desea y está consciente de ello, lo puede lograr, el establecimiento de un estado de judío en Palestina. Y así acontece. Cuando se establece el Estado de Israel, al año siguiente, en el año 1949, se cumple el deseo de Herzl de trasladar sus restos hacia la tierra de sus ancestros, y pues hasta el día actual, cualquiera que visite Jerusalén puede visitar la tumba de Herzl en un cementerio que es muy famoso, de hecho se le llama el Monte de Herzl, y allí podrá visitar la tumba de este padre del sionismo moderno. Hasta aquí con este breve vídeo acerca de esta figura fundamental en la historia moderna del pueblo judío, especial conectado con el establecimiento del Estado de Israel y el retorno de los judíos en masa, digamos, a la tierra ancestral de Palestina o de Judea, Israel, como se le llama, y que realmente ha sido una figura clave, no solamente en el mundo judío, sino también en la historia universal. Les agradezco a todos por la atención, gracias a todos y hasta un próximo encuentro.